Mario Pesini, director de OCDE, dio a conocer un informe sobre un estudio multidimensional de Uruguay. ¿Cómo nos encontramos hoy? El mayor cuello de botella que tenemos es la infraestructura. Sobre ese tema dice lo siguiente. El siguiente espacio es una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes. Este estudio, en verdad, fue una innovación al interior del trabajo de la OCDE y yo pienso de los organismos internacionales. La idea era que del pasado habíamos realizado una serie de trabajo muy sectorial su un país, ma ver el detalle en cada caso no permitiría de comprender la foresta. Y que era crucial por nosotros de empezar análisis que permitan de identificar cuáles son las oportunidades y los retos en lugar de ver cómo mejorar una política pública en silos. Aquí hemos tenido la posibilidad de presentar el diagnóstico, cómo es la vida en Uruguay, qué tendencias estructurales identificamos en el país, cuáles son las desigualdades en Uruguay, qué política macroeconómica. Ahora, en este informe, hablamos de integración internacional, de infraestructura de transporte, de educación para el crecimiento. El bienestar en Uruguay es bueno. Si sobre todo comparamos Uruguay con una serie de países que tienen más o menos el mismo nivel de PIB per cápita, después una década de la crisis que tocó y afectó duramente el país, la condición material es buena. El desempeño en salud, el acceso a condiciones sanitarias, el medio ambiente, las redes sociales han mejorado muy significativamente. La percepción, incluido de la corrupción, que en muchos países es un elemento fundamental, aquí es baja, la calidad de gobierno relativamente alta, sobre todo si la comparamos a la región. Los índices de bienestar subjetivo, que contan mucho en el bienestar, son altos por la América Latina, que ya es un continente en lo cual la percepción subjetiva es relativamente elevada. Hay, por supuesto, retos importantes en varias áreas, pobreza infantil, educación, desempleo juvenil, pero en general la desigualdad por ingreso en el país es moderada. Entonces, Uruguay se encuentra en una condición muy favorecida. Es decir, de los países que se desarrollan, muchas veces se encuentran entrapados en ella que llamamos la trampa de renta media. Se desarrollan, llegan a un nivel y se estabilizan. Uruguay pasó esta fase. Es un país de renta alta. Entonces aquí no es tanto el problema de cómo evitar de ser entrampado, sino de cómo evitar de recaer en la trampa. Y aquí, evitar de recaer en la trampa significa principalmente observar dos cosas. En Uruguay, como en China, como en muchos de los países que han emergido en las dos últimas décadas. Efectivamente, si observamos la historia de largo plazo, las dos últimas décadas son décadas de cambio muy significativo, donde una serie de países han aparecido sobre el escenario mundial, han crecido, han añadido poder económico y hoy hemos observado una sorta de desplazamiento de la riqueza. Y la infraestructura, en el caso de Uruguay, aunque tenga una cobertura buena, tiene una calidad que se puede mejorar. La calidad de la vía de transporte que hemos representado así a la izquierda para el país, donde hay una serie de países que se puedan comparar, es relativamente baja. Sobre todo la explicación viene de la inversión. La inversión como porcentaje del PIB en Uruguay, como se puede observar en el gráfico de derecha, es una de las más bajas. Entonces, bien que la cobertura sea significativa, la calidad, en particular de la conectividad, puede ser la causa de
una baja inversión, puede ser la causa de una relativa menor capacidad de movimentación y de logística, que afecta, por supuesto, la relación internacional. Si efectivamente observamos este gráfico que tenta de medir el gap que existe en diferentes aspectos de logística entre los países que tienen la performance más alta y Uruguay, ¿qué vemos? Vemos que en Uruguay el gap es particularmente significativo por la infraestructura. En tema de aduanas, el país está abierto, entonces no hay muchos obstáculos. En tema de calidad logística, un poquito más, pero sobre todo en infraestructura. En el marco de América Latina, entonces Uruguay podría ganar algún elemento competitivo adicional. Cuando observamos la política de los últimos años, nos parece leer que el gobierno ha entendido utilizar la inversión privada por hacer frente a la necesidad de una estabilidad de la política macro y política fiscal y al mismo tiempo de responder a este gap. La utilización de la inversión privada, la promoción de la inversión privada es, por supuesto, una herramienta muy útil. En este gráfico se muestra también que han aumentado los proyectos de PPP. Todavía, nosotros pensamos que por utilizar esta herramienta necesitan alguna condición significativa. La primera es que hay una visión, es decir, un plan nacional de transporte que permita de identificar dónde están los cuellos de botella, dónde están los ojos en la matriz. La segunda es muchas veces de tener una entidad responsable de reportar indicador de desempeño, entonces monitorar el que se está pasando en el sector de la inversión, sobre todo privada.